Herrera Díaz. Es bachiller en filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestrato en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de los libros Las 5 esquinas de la racionalidad y El hombre y la poesía. El hombre y la poesía. No, es el hombre y la poesía de la policía. No, poesía. Lo agarra ahí. Sí. Eso sería raro. En estos tiempos, sobre todo. El hombre en policía. Policía. Listo. ¿Ya? Ya, bueno. En primer lugar, muy buenas noches con todos. Es un honor que se me invite a realizar la presentación de este libro, Las 6 vías del ateísmo, el cual he leído con poco tiempo para la profundidad y complejidad que tiene el libro. El autor mismo, voy a señalar algunos aspectos del libro referentes a la forma de escritura. El autor ha sacrificado la belleza por la profundidad y acuosidad de los argumentos, que son varios y variados. Él no pretende ser siempre original, muchas veces agarra argumentos que ya están dados, pero los desarrolla hasta las últimas consecuencias, poniendo muchos detalles. Y sí, en los últimos 2 argumentos, porque presenta 6 vías, vías como Santo Tomás, ¿no? Sí pretende ser más original, al menos como lo confiesa humildemente para él, ¿no? Geoffrey Bells es un autor que puede llegar a sorprenderte por la complejidad de los argumentos que presenta. A pesar de que solamente son 6, ellos 6 le ocupan todo un libro, lo cual es poco usual dentro de la argumentación filosófica, porque los argumentos filosóficos pues, se presentan en forma relativamente rápida cuando son argumentos lógicos, y se presentan en forma compleja y larga cuando son argumentos filosóficos. Por ejemplo, las complejidades de Kant, cuando trata de refutar a Dios, son enormes porque están sustentadas en todo su sistema crítico. En cambio, las complejidades de la paradoja de la teoría de conjuntos se pueden leer en una página, ¿no? Si es que tienes suficiente, paciencia, lo lees en una página y es rápidamente captable. Entonces, las paradojas lógicas pueden exponerse rápidamente, mientras que las paradojas que se sustentan en sistemas formales dentro de ellas pueden ser sumamente complejas. Sin embargo, en el libro de Geoffrey Bells vemos algo interesante, que paradojas lógicas, como nos declara el autor, son presentadas en forma amplia, compleja y llena de detalles, lo cual desde ya representa un estilo diferente de hacer reflexión lógica sobre estos temas. El autor señala constantemente que sus argumentos están basados en la lógica. Cuando él dice que los argumentos están basados en la lógica, implícitamente nos está diciendo que el Dios del cual él va a hablar es un Dios que se supedita, se limita a aspectos racionales, lógicos y por lo tanto tratables. De antemano están excluidos aquellos dioses, entre comillas, que pudieran, o aquellas creencias en dioses, que pudieran ser de alguna manera traslógicos o más allá de la lógica o irracionales directamente. De ellos, dice Geoffrey, que sí existen religiones, sí existen creencias, pero con ellos pues no se puede conversar racionalmente y por lo tanto no va a discutir sobre estos temas. Habla de un Dios racional, de un Dios que se supedita a la lógica. Entonces, ese es el primer elemento para leerlo. El segundo elemento es que no pretende ser un discurso filosófico, sino que pretende ser un discurso lógico, aún y a pesar de la complejidad del libro. Dice así, en la página 133 se declara que la verdad absoluta es la verdad lógica, ¿no? Tiene que ser lógica, y también lo dice en la página 134. Además, él ha decidido no tratar todos los tipos de religiones y de dioses. Por ejemplo, los dioses politeístas no van a ser tratados, ni tampoco aquellas religiones que tienen semidioses, como la religión, pues, que también es politeísta de los griegos. Estos dos tipos de dioses no serán tratados porque simplifica el problema al referirse a un Dios único, absoluto, creador, inmutable, omnipresente, omnisapiente, como él mismo lo define al comienzo de su argumentación en la introducción. ¿Por qué?
porque, como entenderán, es mucho más fácil refutar una entidad que está de alguna manera bien definida en cuanto que sus cualidades pueden decirse, por lo menos, rápidamente: es inmutable, es omnipresente, es omnisapiente. Todos los ovnis son, ¿no? Parece extraterrestre, pero él tiene todos esos elementos. Entonces se puede trabajar con conceptos. Y Joffrey quiere trabajar con conceptos. Por eso da una definición y dice: voy a tratar de este Dios que es el Dios monoteísta. Mucho cuidado, porque Joffrey no se refiere a la religión. Él señala claramente también en la introducción que ya la ciencia en cierta forma ha refutado el Dios de la explicación, el Dios que pretende explicar, por ejemplo, para los antiguos, Dios podría estar en el rayo, o Dios podría estar en el viento, o Dios podría estar en el hecho de que existan seres humanos y sean diferentes a los animales, y de dónde vienen los seres humanos. Ese Dios, el Dios que explica, el Dios de la explicación, ha sido un Dios abatido por la ciencia. La teoría de Darwin, las ciencias físicas, las ciencias químicas, la meteorología, la geografía, la cosmología han acabado con esos dioses que eran necesarios para explicar el mundo. No, dice Jeffrey, no, esos no son los dioses, eso se refiere a las religiones. Yo me refiero al Dios monoteísta. Uno puede decir implícitamente: bueno, no creo en la religión, pero creo en un Dios existente, único, absoluto, como es señalado, omnisapiente, omnipresente. En ese sentido, va la existencia de ese Dios, mas no necesariamente a las escrituras que podrían sostener ese Dios. Y eso debe quedar claro para entender entonces qué tipo de pensador es Dios, que no lo pronuncio bien su nombre, Geoffrey Bell, ¿no? Entonces, es un pensador que ha definido desde el principio los parámetros de su discurso, inteligentemente, y ha definido también el objeto del cual va a ser discurso, que es el Dios, con las ideas anteriormente consideradas. Además, voy a agregar un elemento que después me ha parecido que está presente, y no en la introducción, pero sí en los argumentos posteriores. Para este señor Geoffrey Bell, es importante que la existencia esté dada directamente en el espacio-tiempo. Porque hay varias páginas donde señala que lo que no existe en el espacio-tiempo simplemente no existe. Eso va a darle cierta cualidad, cierto sabor a su discurso. Y lo voy a decir directamente. Nosotros sabemos que los ingleses tienen una tradición empirista desde Bacon, la Edad Media, pasando por Ockham, etcétera, una serie de distinguidos pensadores. El segundo Bacon del método, ¿no es cierto? Y por supuesto distinguidos empiristas hasta los positivistas lógicos, pasando por Hume, etcétera. Este señor Bell pretende tratar un tema netamente metafísico, que es la existencia de Dios. Pues no es un tema que se refiera a lo físico, sino a lo que está más allá de lo físico. Y sin embargo, quizás por su formación, quizás por la tradición de que es inglés, supedita a Dios en muchos de sus argumentos a elementos que son propios de la materia, como son la existencia espacio-temporal. Entonces hay que entender este metafísico, porque lo podemos decir que en cierta forma Geoffrey Bell es un metafísico por el tema que trata, aun cuando no lo sea por los métodos que utiliza, que por los métodos que utiliza es directamente un lógico. Es, sin embargo, formado inglés, como todos tenemos una localidad en la cual estamos formados, y se deja notar, o al menos yo creo haber saboreado, el toque inglés del empirismo, incluso en un pensador metafísico como el Bell, que por cierto lo pueden ver acá, ¿no? Su foto. Entonces, puesta estos elementos, vamos a poder ir saboreando algunos de sus argumentos, los cuales brevemente, disculpen, voy a mencionar solamente en forma breve, porque los argumentos son ampliamente desarrollados. Debo decir que, sin embargo, muchas veces repite argumentos, ¿no? Pero bueno, es su estilo y es completamente válido, ¿no? Voy a mencionar el primero, dice: el argumento del conjunto de cualidades. Como bien ha mencionado nuestro amigo
matemático y maestro, el argumento del conjunto de las cualidades es un argumento estadístico. Ver se plantea, si entre tantas entidades no sería raro estadísticamente, o sea, peculiar, muy extraño, que existiera alguna que tuviera las cualidades señaladas necesarias para el Dios monoteísta. Tendría que ser tal y tal y tal y tales cualidades. Omnisapiente, omnipresente. ¿Existe algunas entidades que son así? De repente podría haber algún tipo de entidad omnipresente. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que el éter estaba por todos lados, ¿no? Podría haber, ¿no? Pero que sea omnisapiente. De repente hay algunos extraterrestres que ya llegaron a todos los conocimientos posibles. Podría ser una super raza ya, bueno. No, podría haber, pero estadísticamente no podrían ser todos. Tendría que ser muy raro. Además, si el Dios es como el Dios cristiano, y no como se lo imagina alguno otro, porque los cristianos no son un grupo unido, sino hay como se lo imagina que son los mormones, como se lo imagina que son los católicos, como se lo imagina que son los testigos de Jehová, como se los imagina que son, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los pentecostés, etcétera. Entonces, ¿por qué habría de ser de algún tipo particular? Si tomamos en cuenta eso, la estadística de que tú creas en el Dios tal y como es, que te imaginas, es mínima. Y tomando en cuenta las cualidades antes mencionadas, Bert llega a la conclusión de que es infinitesimal la posibilidad. Ahora, Bert es muy claro y dice, esto no refuta la existencia de Dios, podría ser un ser muy particular, pero lo hace casi imposible estadísticamente. Esa es la idea del argumento 1. Bueno, particularmente a mí no me gusta mucho el argumento 1, ¿no? Tengo que decirlo directamente, porque me parece, en primer lugar, que no refuta la existencia de Dios como el mismo autor lo dice, ¿no? Sino que la vuelve estadísticamente extraña, casi imposible, infinitesimal, pero no es refutable, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay un error lógico allí, y lo voy a señalar, ¿ya? A pesar de que este señor Bert dice constantemente que es muy lógico, a mí me parece que hay un error lógico obvio, ¿no? Que cuando hace la estadística por la cual es infinitesimal la posibilidad de que exista un Dios tomando en cuenta a todos los entes, ¿cuál es el universo estadístico desde el cual toma? Por ejemplo, si yo agarro y tiro dos dados, ¿no? Un dado, el universo de posibilidades es que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 las posibilidades. Si sale 5, entonces 5 entre 6, ¿no? Es un sexto de la probabilidad. Pero cuando Bert hace la estadística, la hace entre todas las entidades del universo. Y quiero repetir, él hace la estadística de la existencia de Dios entre todas las entidades del universo. Pero sucede, como todos sabemos, que si existiera Dios, asumiendo eso, Él existe antes de que existan las entidades del universo. Entonces no tiene mucho sentido establecer una estadística entre elementos que son dependientes de Él, porque Él supuestamente los ha creado. Entonces habría, obviamente, un error lógico ahí. Tendría que hacer la estadística, para ser justos, con los elementos previos a la creación del mismo, o sea, la creación del universo, si es que hubiera alguno, ¿no? Bueno, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que yo haga estadística con los elementos que justamente yo mismo he creado. Él mismo lo podría reducir a 1, por ejemplo, ¿no? O a nada. Entonces, ¿qué estadística sería eso, no? No tiene mucho sentido ponerlo dentro del conjunto de los entes que él mismo ha creado y hacer entre esos entes una probabilidad como si todos los entes fueran iguales. Entonces me parece que es un argumento que obviamente tiene un error lógico. Pero allí, como señalé al principio, se deja ver claramente el sabor empirista del inglés, ¿no? El inglés quiere tratar, incluso cuando es metafísico, con cosas reales, pues. Entonces los entes reales, a ver, ¿dónde puede haber un ente así, ¿no? Es infinitesimales. Bueno, a mí me parece que el argumento ahí posee un error lógico muy claro y que, bueno, de todas maneras hay que señalar que el autor no pretende que sea un argumento terminal, es decir, que definitivamente refute la existencia de Dios.
El segundo argumento, del cual voy a tratar también rápidamente, es el argumento de la brecha de la comprensión del hombre y Dios. Es bien interesante y yo recomiendo la lectura porque ha sido muy divertida. ¿Qué tal dice si un día viene Dios pues y se nos presenta? Ahí está, pues yo soy Dios. Ahí está, imaginemos que es alguien agradable, por ejemplo, a mí me gustaría porque fuera una mujer, ¿no? Muy guapa, ¿no? Dice, yo soy Dios. La diosa. Una diosa, yo soy Dios, soy mujer, yo soy Dios. Yo le diría, bueno, entonces según Burns, uno le preguntaría, bueno, si eres Dios, entonces pues resuelve este problema, responde estas preguntas. Ah, no, sí, al final todas las preguntas que yo haga no podrían demostrar más que, sí, no podrían demostrar que ella es omnisapiente, porque como mi conocimiento es limitado, entonces todo lo que yo pregunte estará limitado. Lo único que podré probar pues es que es más inteligente que yo, con lo cual yo me enamoraría de ella, ¿no? Porque es una mujer que sabe más que yo, es muy atractiva. Entonces, inmediatamente sería así. O si no, tendría que probar, a ver, omnisapiente, y yo soy eterna, diría. Ah, una mujer que nunca envejece, es eterna. ¿Es eterna porque eres Dios? Sí, soy eterna. Ah, caramba. Bueno, entonces yo le comunico a mis hijos, a mis nietos, ¿sabes qué? Este se cree de Dios, pero vas a ver que se muere. Ya, me muero yo, mis hijos se mueren mis nietos. Digamos que se muere toda la humanidad. Eso no quiere decir que sea eterna. Porque podría ser que viva pues millones de años y que toda la humanidad muera y sigue viva. Entonces, ver lo que nos dice, hay una brecha en la comprensión. Yo no puedo probar que es eterna, porque el ser humano no es eterno, y no puedo probar que es omnisapiente, porque el ser humano no puede hacer semejantes preguntas que puedan de alguna manera determinar que es omnisapiente. Entonces, en última instancia, podría ser Dios, pero no sé. No tenemos elementos con los cuales hacer ese tipo de preguntas o pruebas. Y sabemos que en realidad es así, porque los elementos y los métodos para hacer las pruebas están determinados por los paradigmas y formas de pensamiento de la época. Nosotros simplemente no podemos. Y este señor dice, podría ser un demonio, podría ser una especie muy superior que se nos presenta, y él se está burlando de nosotros y nos dice que es Dios, y como también nosotros somos tan primitivos que no tenemos forma de comprobarlo, no sabemos si es Dios o es el diablo. Y tomando en cuenta que es mujer, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Ahora, pero, entonces, ¿a qué voy? Que hay una brecha entre lo que es el hombre y lo que es Dios. Ese es el segundo argumento. Hay una brecha en la comprensión, dice, argumento de la brecha de la comprensión del hombre y Dios. Por supuesto es una broma, no digo de verdad, sino que quiero hacerlo más divertido ya que está muy aburrido. Entonces, hay una brecha en la comprensión entre el hombre y Dios. No sabemos, pues, si es Dios. Pero yo creo que acá hay un elemento que también este señor Burns no ha tomado en cuenta. De nuevo voy a criticar su argumento, ¿no? A mí me gusta su libro, ¿no? Como ven, me parece divertido. Pero tengo que criticar una cosa. Este tipo de argumentos, donde el hombre pretende entender lo que es Dios, obviamente parten del hombre y van hacia algo que se presenta como Dios. O sea, van del hombre a Dios. ¿Me dejo entender? Pero en toda la tradición monoteísta no es así, pues, señor Burns, sino que es exactamente al revés. Dios se presenta al hombre y se da como regalo, como don. Dios es don para el hombre, se presenta. Dios viene al mundo, se convierte en hijo de Dios, lo que quieran, lo que desean creer, lo respeto. Pero es así. El asunto es que hay que entender que para todo aquel que ha entendido la Biblia, y yo soy ateo, pero la he entendido, no es que el hombre comprende a Dios, sino es que Dios se da a entender al hombre. Es así. Y ese elemento no lo tomó en cuenta el señor Burns en este argumento. Porque ¿qué importaría? En ninguna parte de la Biblia que yo sepa se dice que el hombre comprende a Dios. Lo que se dice es que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, dice, ¿no? Textualmente la palabra. Entonces Dios se da al hombre. En ningún momento dice Dios se dio a comprender al hombre, ¿no? Eso no se da, pues. Es más, parece que es incomprensible, ¿no? Siempre busca medios para no hablar a través de él, sino hablar a través de ángeles, a través de profetas,
Y por último, para tratar con el hombre, tuvo que convertirse el hombre, ahí ya la malogró, ya, porque el hombre ya tenía defectos, tuvo que morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que parece que Bers ha desarrollado su argumento sin tomar en cuenta esa parte de la tradición católica. Por supuesto que no soy católico, ¿no? Yo soy católico de niño, pero tengo que ser justo porque ahora estoy actuando como un lógico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que eso es verdad lo que le estoy diciendo, ¿no? En ningún momento un católico diría o un cristiano diría, bueno, pero nosotros no decimos que conocemos a Dios, sino que Dios se nos ha presentado porque Él ha querido. Bueno, 3. El argumento de Dios no tiene ningún valor explicativo. Este argumento es interesante porque siempre lo utiliza la gente, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios lo quiso, ¿no? Es una explicación. Por supuesto, nosotros pues sabemos que generalmente esa explicación no tiene mucho valor, ¿no? No hay explicación verdadera ahí. El agregar la existencia de Dios hacia una cuestión, pues no resuelve nada, ¿no? Porque como Dios es un elemento que está fuera de las leyes del universo, bueno, parece que no explica nada. Decir que Dios, Dios creó el universo, ya sabemos de dónde viene el universo. ¿Y quién creó a Dios? De nuevo seguimos en el mismo problemón. Entonces, como que la hipótesis de que Dios es el que da origen al universo resolviera el origen del universo, sin embargo, nos crea otro problema y quizás más complejo, porque Dios podría ser más complejo, y de hecho tendría que ser más complejo que Dios, que el universo todavía. Entonces, como consecuencia, como que no ha resuelto nada, sino que más bien ha complicado el asunto. Como decía el poeta, cuando de España, en Ayacucho, las trabas rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Y acá se estaría cambiando mocos por babas, porque tratar de explicar a Dios es más complicado que tratar de explicar el origen del universo. Eso es lo que dice Ver en el argumento 3. ¿No? Dios no tiene ningún poder explicativo. No tiene ningún poder explicativo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la hipótesis de Dios? Bueno, pero acá hay una cosa que hay que tomar en cuenta de nuevo, ¿no? Cuando van y tocan nuestra puerta, generalmente son testigos de Jehová, pero no estoy en contra de los testigos de Jehová, sino que, al menos en mi localidad son así, ¿no? Los que tocan la puerta son los testigos de Jehová, vienen con argumentos sobre de dónde vino el mundo, de dónde vino el hombre. Entonces, sí utilizan el argumento que está mencionando Ver. Pero hay que entender que no todos los monoteístas utilizan ese argumento. No todos buscan que Dios sea la explicación del mundo. Claro, porque miren, inicialmente, ¿a quiénes le interesa que Dios sea la explicación del mundo? ¿Los científicos buscaban que Dios fuera la explicación del mundo? No. ¿Los filósofos buscaban que Dios sea la explicación del mundo? Hasta cierto punto, ¿no? Pero en realidad las religiones tienen un origen independiente de las filosofías e independiente de las ciencias. Las religiones se originan en el pueblo y no se originan para explicar nada, sino a mí me parece ¿no? que se originan por motivos emocionales, psicológicos, profundamente sociales. Entonces, no es que se originan como teorías para explicar el universo, para explicar esto. Eso viene a posteriori, cuando ya la gente busca argumentar. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Quiero dejar claro. El problema de Dios no es el problema científico, como ya sabe cualquiera. Y el problema de Dios no es un problema filosófico, ¿ya? En mi opinión, no es un problema filosófico, sino el problema de Dios es un problema social. Entonces, para la gran mayoría de personas, que Dios no tenga ningún valor explicativo, no les importa nada. Les mueve muy poquito, no les mueve nada. Es más, si la gente realmente estaría interesada, y hay que ser, en filosofía, hay que pensar concretamente, si la gente estaría realmente interesada, y ese fue de su interés, explicar las cosas, hace rato todo el mundo sería ateo, porque la gente diría simplemente, con esto no pasa nada, no nos explica nada. Pero no es así, señor Bell, sino que justamente va por otro lado. En la realidad se ve que la gente es religiosa por otras razones, no por razones de que buscan explicar nada. La gente ni se pregunta de las explicaciones. Es más, a mí me parece que les gusta vivir en mitos y falacias. Les encanta y hasta es bonito. Yo recuerdo a mi abuela cómo me contaba los cuentos y era divertido en la noche cuando no había luz. A veces no había luz, pues era pobre. Nos contaban los cuentos y era agradable. Los mitos, era bonito, que la bruja, que esto, ¿no? Era muy colorido.
Claro que no creía nada, ¿no? Pero qué divertido, cómo lo contaba. Entonces la gente no va contra los mitos, cuidado, ¿no? Ni la religión parece haberse formado contra los mitos. Entonces el señor Berg sí pues hace un argumento, pero un argumento contra, bueno, no sé contra quién, porque realmente no hay nadie que cree, pienso yo, que crea realmente en Dios porque le está explicando algo, ¿no? Pero de todas maneras es un argumento interesante, ¿no? Vamos al argumento 4, que me ha parecido un buen argumento, que no tengo ninguna queja respecto a él, ¿no? El argumento 4 dice, este no es el mejor de los mundos posibles, ¿no? En este argumento, en efecto, pues, una de las formas por las cuales podemos decir que, en mi opinión, o en la opinión alguien podría decir así, yo no creo en Dios, es porque no puede haber un Dios infinitamente bondadoso y al mismo tiempo permitir que haya maldad y desgracias tan grandes y injusticias tan fuertes como las que realmente existen. Y eso no es ningún juego. ¿Cómo puede existir un hombre que sea, o un Dios que sea completamente bondadoso y quedarse tranquilo viendo violaciones, porque no puede evitar saberlas, viendo las peores desgracias, las peores maldades que pueden haber contra niños, contra personas indefensas, contra ancianos, contra el que no puede hacer nada? ¿Cómo puede haber alguien que sería bueno siquiera, ni siquiera infinitamente bueno, y decir que este es el, ¿cómo se llama? Que el mal está bien? No, pues no podría existir un Dios que sea bueno y al mismo tiempo permitiera eso. Me parece que es un buen argumento. En efecto, no parece, es completamente incoherente que existiendo Dios haya tanto sufrimiento. Ni siquiera en el Perú, en todo el mundo, en todos sitios hay sufrimiento. Entonces, no. Me parece un argumento. Pero sin embargo, es un argumento antiguo, ¿no? Ahora el asunto es que se dice, por ahí siempre ha mencionado a Leibniz, como mencionó mi antecesor, resulta que podría ser que este sea el mejor de los mundos posibles. Entonces, no es que quieres hacerlo mal, sino que no hay otro mundo mejor, ¿no? Pero eso no parece probable, dice Berg, porque miren, podemos imaginar mundos mejores, ¿ya? Y es bien fácil, miren. Si yo retrocedo, digamos, 100 años atrás, entre el mundo de hace 100 años y el mundo actual hay una diferencia. Uno será mejor que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Dice Berg. Entonces, si Dios quiere el mejor de los mundos posibles, se hubiera quedado con el mejor de los dos. Digamos que haya sido el de hace 100 años. Entonces, ¿por qué variar a otro? Entonces, este ya no sería el mejor de los mundos posibles, porque hemos dicho que el de hace 100 años es el mejor. Y podemos hacerlo ya no con un siglo, sino con 20 siglos, cada 100 años. O sea, como nosotros nos gusta contar de 10 en 10, que vaya 1900, 1800, 1700, retrocedimos antes de Cristo, elijo al mejor, este. Si ese es el mejor de los mundos posibles, digamos hace 500 años, entonces ¿por qué Dios ha permitido los otros mundos? Que son el mismo mundo histórico, pero cambiado. Por ejemplo, la Edad Media. ¿Por qué permitió la Edad Media? ¿Por qué permitió en el siglo XVIII la esclavitud de los negros? Yo soy negro. ¿Por qué? ¿Ese era el mejor de los mundos posibles? Parece que si el otro era el mejor mundo, entonces este no era el mejor mundo. Entonces Berg dice, hay una contradicción. Esa es una técnica matemática, ¿no? Tomar el máximo y el mínimo entre un conjunto, ¿no? Es un buen argumento, me ha gustado, y sí creo que perfecciona el argumento de Leibniz, ¿no? Contra Leibniz, que me parece que Leibniz era muy creyente. No es que haya sido un mal filósofo, era extraordinario realmente, pero no me parece que sea defendible que hay un Dios infinitamente bueno y hay maldad en el mundo. Eso no es gracioso, ¿no? No hay que tomarlo como un argumento. Ay, vamos a ponernos a pensar. No, miren la realidad, eso no puede ser. Ya, y bueno, no quisiera hacerla muy larga. Tenemos el argumento 5 y 6, que me parece que son parecidos, pero son brillantes, ¿ya? Tengo que decir las cosas como me parecen a mí. A mí me parece que son brillantes. Son lo mejor del libro, son estupendos simplemente. Y sí me parece que son originales. Es lo mejor que tiene el libro. Y el mismo Berg lo dice, ¿eh? Dice que se ha dedicado más tiempo a hacer el capítulo, y en efecto es más amplio, el argumento 5. ¿De qué trata el argumento 5? Bueno, es como su forma de escribir es un poco compleja, de repente se les puede perder ahí entre tanta cosa que dice este señor Berg, pero yo más o menos lo he resumido, la idea, ¿ya? Entonces dice así: ¿cómo puede saber un ente que no está limitado en su intelecto?
digamos, existe Dios que es omnipresente, omnisapiente, ¿no? Sabe todo. Pero, ¿qué tal si ha venido un Dios y ha creado otro Dios y le ha hecho creer que Él es omnisapiente? Ya sabe todo de su universo, sabe todo. Entonces, como le ha creado también su universo, está dentro de su cajita. Entonces, es omnisapiente. Entonces, es omnisapiente para su cajita. Sabe todas las cosas de su cajita y ese Dios es omnisapiente. Entonces, la pregunta es, así Él sepa todo lo de su universo y de Él mismo, no puede saber que Él es omnisapiente. Porque justamente ha habido una inteligencia superior que le ha hecho creer eso. Entonces, ahí viene el gran problema, ¿no? ¿Cómo puede alguien realmente determinar? Y justamente cuanto más inteligentes somos, más dudamos de nuestra capacidad, ¿no? Es una cualidad de la inteligencia poder dudar, porque la duda nos hace capaces también de entender. Entonces, una gran inteligencia tiene que tener dudas, ¿no? Es natural. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser, aun cuando lo supiera todo, no ha sido creado por otro ser que lo ha limitado en su inteligencia sin que él sea capaz de ver su propia limitación? Es bien inteligente el argumento de ver, ¿no? Este es un súper argumento. ¿Por qué? Porque no solamente es tan ingenioso como lo que le acabo de decir y novedoso como lo que les acabo de mostrar, sino que además se deja formalizar matemáticamente. Como yo soy matemático, lo he formalizado. ¿Ya? Bueno, sé que es algo ahí como filósofo, pero también sé algo de matemática. Entonces, lo he formalizado y se deja formalizar el argumento. Por supuesto, Ver no lo ha formalizado. No sé, bueno, él dice que es muy lógico, y sí, es muy lógico, pero no es muy lógico formalista, porque no lo logró formalizar. En cambio, yo lo he formalizado y se llega a una fórmula contradictoria que está acá. Lástima que no tengo una pizarra para mostrarles, pero se puede formalizar el argumento 5 y el argumento 6 mediante una fórmula. Ya sale una paradoja en efecto, pero sale una paradoja que podría llamar, para los que entienden, es parecida a la paradoja de Curry, pero no es la paradoja de Curry, ¿ya? Es parecida a ese tipo de paradojas. Entonces, hay varios tipos de paradojas, ustedes deben saber que hay infinidad de paradojas, pero las paradojas se distinguen entre aquellas que son verídicas y aquellas que son falsídicas, porque hay algunas paradojas que simplemente parecen paradojas, pero no lo son. Entonces, esas no. Y las que son verídicas, además, o sea que sí son paradojas, a eso me refiero, también pueden ser formales o no formales. Y las formales son las que están en el cielo de las paradojas para los lógicos, porque se pueden, como la paradoja de Russell, expresar matemáticamente, y ahí hay infinidad de tratamientos. Y si supieran ustedes cuántos libros han escrito sobre el tema. Bueno, lo interesante del argumento 5 es que es tan bueno que se deja formalizar. ¿No? Se deja formalizar. Más o menos la formalización viene así, ¿no? Si existe un tipo de conocimiento C, ese tipo de conocimiento C tendría que ser capaz de ser igual a que C implica que también él no está limitado, ¿no? Implica su no limitación. Entonces hay una implicación ahí. Pero ¿cómo se va a hacer igual a una implicancia? Es ya algo ya un poco ya raro ya, ¿no? Entonces no podemos desarrollarlo porque no hay pizarra, pero en efecto es un argumento brillante. Ahí sí ves, te pasaste, muy bueno realmente, ¿no? Y el argumento 6, al cual he dedicado una página entera, realmente también es brillante, es el siguiente, ¿no? Argumento de las cualidades definitorias de Dios, que no pueden existir. Es el último capítulo, le dedica poco tiempo ver, sin embargo, creo que es brillante, sobre todo en el momento en que se pone a analizar cómo un Dios que por ser Dios ha sido definido como creador absoluto, bondadoso, omnipresente, omnipotente, etc. ¿Cómo él podría estar seguro de no haber sido creado? Él podría haber sido creado a su vez y no saberlo. Entonces, él piensa que no ha sido creado, pero ¿cómo de repente ha sido creado? Entonces, un Dios que ha sido creado y piensa que no,
A su vez él ha creado otras cosas, ¿no? Él ha creado el universo, el espacio, el tiempo, pero no sabe que él mismo ha sido creado. Entonces, ¿quién lo ha creado a él? ¿No es cierto? Eso también se deja formalizar, y bueno, ahí lo explico un poquito más amplio. Lástima que no tengo mucho tiempo, bueno, los medios para mostrarles, pero claramente hay un problema lógico allí, ¿ya? Porque si hay alguien que ha creado a este Dios, él mismo no sabe que es posible ser creado. Entonces, él tiene que tener implícito en él la capacidad, no solamente el ser un Dios creador, sino algo más. Si es que existe tal Dios como el único Dios, tiene que tener no solo la posibilidad, como todos hemos dicho, de omnipresente, todo y creador, sino que además que él tiene que tener una cualidad más, la cualidad de no poder ser creado. Y ese es un problema, porque ¿cómo él podría mostrar que no ha habido otro que lo ha creado, ¿no? Entonces hay un problema ahí de lógica que se puede formalizar, como he dicho. En general puedo decir que el libro de Ver es una aventura intelectual interesante, en mi opinión, sobre todo al final, pero todo él muestra una gran capacidad argumentativa, poca capacidad de resumen, en mi opinión, y muestra sobre todo la sinceridad de un hombre que realmente piensa. Miren, en los años que me ha tocado leer muchos libros, voy a serles franco, ¿no? Cuando un libro está bien ordenadito, bien bonito, es porque generalmente no es tan original, ¿no? Como el Baldor, ¿no? El Baldor es tan hermoso, tan ordenado. A mí me encanta el Baldor, ¿no? Pero digamos, pero no es pues, digamos, de gran originalidad, ¿no? Sino de un trabajo acucioso, fuerte, ¿no? En ese sentido, ordenado. Pero los grandes creadores no, pueden darse el lujo de ser desordenados, intuitivos, vagar, porque así es la mente, ahí se ve la mente del pensador. Cuando ustedes leen a Heidegger lo ven así, cuando leen a Kant también, y cuando ven a Wittgenstein, que todo el mundo dice muy lógico, a ver, lee sobre la certeza para que veas cómo te pierdes de una cosa a otra, otra vez. ¿Por qué sucede eso? Porque realmente está pensando. Porque no hay un verdadero camino, porque no hay un final a la vista, porque tú eres el camino, caminando, no hay camino, se hace camino al andar. Eso hace el verdadero pensador, y Ver es un verdadero pensador, y agradezco que se me haya invitado a hablar de un hombre tan brillante.